bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hortensias. Cada flor pequeñita tiene alrededor de 4 centímetros y cada flor grande está compuesta de 32 flores realizadas de la misma manera. Cómo hacer las hojas podéis ver en el video anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Materiales que necesitamos para hacer las flores son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros, bolitas de madera de 3 milímetros del diámetro, alambre moldeable, cinta de floristería y para formar el tallo necesitamos un palillo de madera de 30 centímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos doble altos dentro del anillo mágico. Echamos 2 hebras al ganchillo, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, volvemos a coger el hilo y pasamos primero por 2 puntos, volvemos a coger el hilo, pasamos por 2 puntos, volvemos a coger el hilo y pasamos por los 2 últimos puntos. Tenemos un punto doble alto, hacemos otro punto doble alto. Subimos 2 puntos de cadeneta y hacemos un punto deslizado en la parte de arriba de los 2 puntos doble altos. Un punto deslizado. Y ahora otra vez vamos a hacer 2 puntos doble altos dentro del anillo mágico. 1 y 2. 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Tenemos el primer pétalo. En total tenemos que hacer 4 pétalos iguales. Repetimos 3 puntos de cadeneta, 2 puntos doble altos dentro del anillo mágico, dos puntos de cadeneta y un punto deslizado en la parte de arriba de los 2 puntos doble altos. Un punto deslizado. Otra vez 2 puntos doble altos. 1 y 2. 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Tenemos 2 pétalos. Repetimos 3 puntos de cadeneta, 2 puntos doble altos, dos puntos de cadeneta, un punto deslizado. Dos puntos doble altos, tres puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Repetimos 3 puntos de cadeneta, 2 puntos doble altos, dos puntos de cadeneta y un punto deslizado. Otra vez 2 puntos doble altos, tres puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico.
Ya tenemos 4 pétalos, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Y hacemos un nudo por el revés de la flor. Ya tenemos la flor hecha. Si la flor queda blandita, no guarda la forma, le podemos echar un poquito de almidón para que quede más rígida. Hacemos 32 flores igual que esta. Ahora vamos a formar 8 grupos de 4 flores. 8 grupos iguales. Para formar el tallo añadimos un alambre a cada flor. A 3 flores añadimos un alambre de 7 centímetros y a una flor añadimos un alambre de 10 centímetros. Entonces aquí tengo un alambre de 10 centímetros. Colocamos una bolita de madera a uno de los extremos. La bajamos a 2 centímetros. Doblamos el alambre. Y juntamos los dos extremos. Y esta bolita colocamos dentro de la flor. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y la dejamos pegadita. Y ahora a las otras flores hacemos lo mismo. Cogemos un alambre de 7 centímetros. También colocamos una bolita. La bajamos a 2 centímetros, doblamos el alambre. Juntamos los dos extremos. E igual colocamos el alambre dentro de la flor. Echamos un poquito de pegamento y dejamos la bolita pegada en el centro de la flor. Y ahora en las flores que tienen alambre de 7 centímetros, tapamos 3 centímetros del alambre con cinta de floristería o con un hilo en color verde. Primero lo hacemos en las 3 flores que tienen alambre de 7 centímetros. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la flor que tiene alambre de 10 centímetros. También tapamos primero alrededor de 3 centímetros y añadimos las otras flores. Las flores colocamos en la misma altura. Y aquí igual bajamos un poquito, bajamos otros 2 centímetros. Y formamos 8 grupos igual que esta. 8 grupos en total.
Ya tengo todos los grupos preparados. Ahora los vamos a juntar, los vamos a atar todos en la misma altura. Entonces los colocamos todos en la misma altura. Primero los atamos con un hilo en color verde. Bien fuerte. Ahora añadimos un palillo de madera junto con los alambres, también lo atamos con el mismo hilo. Y lo tapamos con cinta de floristería. Ahora colocamos las flores . Y por último vamos a añadir las hojas. Vamos a añadir 4 hojas iguales. Cómo hacer estas hojas podéis ver en el vídeo anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces colocamos una hoja, colocamos otra por el otro lado, bajamos un poquito y colocamos otras 2 hojas. Ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.